Hola amigos digitales. El COVID-19 mantiene aún cerradas las fronteras, así que todo apunta a que los próximos meses va a tocar disfrutar de destinos más cercanos y probablemente con estancias más largas. Una especie de reinterpretación de las rutinas vacacionales de aquellas familias de las décadas de los 60 y los 70, cuando cargaban el viejo auto familiar para pasar agosto en la casa del pueblo o en el apartamento de la playa. Solo que ahora contamos con más información, ofertas y posibilidades para disfrutar de la riqueza cultural, gastronómica, natural y patrimonial del mundo. Pero la forma de llegar hasta nuestro destino y de descubrirlo va a cambiar. ¿Cómo nos moveremos? El Consejo Mundial del Viaje y Turismo, WTTC, diferencia dos fases en la recuperación de la normalidad viajera, antes y después de que haya una vacuna contra el COVID-19. En la primera viajaremos conviviendo con el virus, nos desplazaremos probablemente menos, sobre todo por negocios, y con todas las precauciones para evitar los contagios. En el corto plazo, el carro va a ser el transporte estrella y cuando empiece a abrirse el tránsito aéreo, los aeropuertos deberán tener implementadas medidas sanitarias. Se trabaja en proyectos piloto en los de Atenas, Emiratos Árabes y Singapur, con tests a todos los pasajeros, apps para rastrear dónde han estado los últimos 14 días y tomas de temperatura. Los tiempos de espera y los trámites en los controles serán mucho más largos. Así que se requeriría tecnología que evite que toquemos las cosas, como escáneres que no requieran sacar los líquidos del equipaje de mano o incluso descalzarse. En el avión los geles antisépticos estarán a la orden del día. Para aumentar la distancia física, las aerolíneas estudian la posibilidad de dejar libre el asiento central como medida provisional. Los protocolos de desinfección se intensificarán. Se eliminarán la mayoría de los servicios a bordo y el personal de vuelo se someterá a test y llevará mascarillas, exigiendo lo mismo a todos los pasajeros. Compañías aéreas y navieras están flexibilizando como nunca el cambio de su boleto para que el potencial turista pierda el miedo a hacer una reserva. TAP Air Portugal reembolsará el 100% del billete con un voucher válido durante un año. Y LATAM Airlines permite reprogramar fechas sin costo hasta el 31 de diciembre. ¿Dónde nos alojaremos? Los hoteles pueden abrir en los territorios que hayan pasado a la fase 1 de la desescalada. Aseguran que sus clientes pueden tener la garantía de que estarán libres de COVID-19. Algunas de las medidas compartidas son el mantenimiento de la distancia física, eliminación de la decoración y elementos no necesarios, protocolos especiales de limpieza, desinfección y ventilación. Las cadenas han recurrido a auditores externos para validar sus protocolos. Cuando reabran al público general, muchos recibirán a sus huéspedes con un termómetro y un kit sanitario que consiste en mascarilla, guantes y gel alcoholado de uso obligatorio y felpudos con una solución de agua y cloro para que zapatos y ruedas de las maletas estén limpios. Las recepciones lucirán mamparas de acrílico de diseño y marcas de distancia de seguridad en el suelo. El buffet de desayuno desaparece en una primera fase y se llevará a la habitación. Se servirá a la carta en una segunda fase, en las zonas comunes y en una tercera se hará por turnos, minimizando el uso de mantelería y con guantes. Grandes cadenas se apoyarán en la tecnología para la limpieza. Ionizadores, luz ultravioleta, pulseras contadoras de lavado de manos. Y para interactuar con el cliente, check-in online, email o pantallas para la carta de bienvenida, las facturas, la información general y eventos y hasta los menús. Sectores en alza. Aire libre, naturaleza, turismo activo sin aglomeraciones. Los apartamentos o casas rurales de alquiler completo se perfilan como una excelente opción para las vacaciones.
y lo mismo sucede con los apartamentos turísticos. Según Airbnb, han proliferado las reservas de más de 4 semanas y en muchos países el camping también ha sido la estrella. ¿Dónde comeremos? El takeaway y el delivery han sido válvula de escape para muchos y serán tendencia, junto con el prepago que el cliente paga por adelantado a la espera de que abra su restaurante favorito. El sector también va a apostar por la digitalización, por ejemplo, de la carta o del pago, para tocar lo menos posible. El nuevo lujo va a ser la seguridad. Los buffets tenderán a porciones más individuales, a ser más gastronómicos y al show cooking o cocina en directo. En la fase 2 se podrá consumir también dentro de los locales con servicio de mesa, no de barra, y la mitad de su capacidad. ¿Qué podemos ver y hacer? Ya pueden abrir los museos de los territorios con un 30% de su capacidad, sin audioguías y guardando 2 metros de distancia. Pero la mayoría pospone su vuelta. Mientras tanto, trabajan en la guía de buenas prácticas marcadas por el Instituto para la Calidad Turística, que dicta, entre otras medidas, el fomento de la venta online de entradas, el pago con tarjeta, el uso de auriculares por el cliente o desechables cuando se utilicen audioguías, o el control de la distancia física en salas y zonas de paso. En la fase 2 se permitirán visitas a monumentos, instalaciones culturales o salas de exposiciones, eso sí, con un tercio de su capacidad, y podrán celebrarse espectáculos en espacios cerrados con menos de 50 asistentes. Y con esa misma capacidad del 30% podrán abrir teatros, auditorios y cines. Estos últimos esperarán a que entre más el verano o incluso que en julio lleguen películas muy esperadas como Tenet, lo último de Christopher Nolan, o Mulan, de carne y hueso, para aprovechar su lanzamiento comercial. Las discotecas tendrán que esperar hasta la fase 3 y funcionarán al 30% y con medidas higiénicas sanitarias como arcos nebulizadores, alfombrillas con desinfectante y control de temperatura con cámaras termográficas. Eso fue todo por ahora, amigos digitales. Seguiremos informando y esperando para poder viajar muy pronto. Gracias por vernos. Si te gustó, dale like y suscríbete para tener contenido como este y otras cosas interesantes que te pueden ayudar al día a día. ¡Chao!